Mi grupo está conformado por Wilenis Ochoa, Nasli Castro, Melanie García, Andrea Barranco, Carelis Jiménez, Carla Camargo, Mayerlis López y mi persona, Laura González. Y hoy les vamos a hablar sobre la tráquea y bronquios. Para la realización de la estructura de la tráquea y los pulmones se necesitaron los siguientes materiales: icopor, témperas, cartón, lápiz, plastilina, palitos de paleta. Lo que hacemos es partir el medio icopor por la mitad, dibujamos la tráquea con los bronquios en las dos partes para luego cortarlo. Después de cortarlo, se les componen las esquinas poniéndolas ovaladas y luego procedemos a pintarlo. Después de pintarlo, que estén secos, hacemos en cartón una caja para sostenerlo y luego pintamos. Pegamos los palitos hechuzos para poder sostener la estructura. En las esquinas de la caja procedemos a pegarle unos esquineros de foamy y luego colocamos la estructura encima de los palitos hechuzos y hacemos las letras de tráquea y bronquios en foamy negro y salmón. La tráquea es un conducto impar y medial que comienza en la laringe y termina en el tórax, dando dos ramas de bifurcación en los bronquios. Se extiende desde el borde inferior de la sexta vértebra cervical hasta la cuarta vértebra torácica en el adulto. Es un tubo flexible y elástico que sigue a la laringe en sus movimientos y se deja desviar más o menos a la izquierda o a la derecha al movilizarla con los dedos del explorador. La tráquea tiene forma de tubo cilíndrico aplanado en su parte posterior. La curvatura cilíndrica no es regular, está aplanada transversalmente en su parte superior y anteroposteriormente en su parte inferior. Presenta depresiones más o menos marcadas, de las cuales dos son constantes. Una situada a la izquierda, denominada impresión o marca aórtica, que corresponde al callado de la aorta por encima de su bifurcación. Y la segunda, a la izquierda, pero en la parte superior, corresponde a una comprensión ejercida sobre la tráquea por el lóbulo izquierdo del cuerpo del tiroides a nivel del segundo al quinto anillo traqueal, que recibe el nombre de impresión tiroidea. Al nivel de esta depresión, los anillos son aplanados en su mitad izquierda y el resto de la tráquea posee forma más convexa. Puede existir en la cara anterior de la tráquea una tercera depresión correspondiente al tronco arterial brachiocefálico. En lo que se refiere a la configuración general de la tráquea, su diámetro aumenta gradualmente de arriba a abajo. Por tanto, no es un verdadero cilindro, sino que es en realidad una especie de cono truncado muy prolongado cuya base corresponde a su extremo inferior. La tráquea desciende oblicuamente hacia abajo y hacia atrás, siguiendo la línea media apartándose de la superficie cutánea. Por esta dirección de la tráquea, en su porción cervical, se encuentra a 18 milímetros de los tegumentos, que es un elemento de suma importancia para realizar una traqueotomía, y a 45 milímetros en la horquilla externa y de 7 centímetros en su extremo inferior. Desde su origen hacia su bifurcación, la tráquea sigue un trayecto bastante rectilíneo, que en ciertos individuos con una tráquea más curva se corrige con la hiperextensión. Dimensiones. Su longitud es de 12 centímetros en el hombre adulto y 11 centímetros en la mujer, pero no tiene una longitud absolutamente fija, sino que se prolonga cuando la laringe se eleva o cuando la columna cervical se inclina hacia atrás.
La diferencia que se observa entre su longitud máxima y mínima es de 3 o 4 centímetros. Esto gracias a la elasticidad de la membrana que separa los anillos traqueales. El calibre traqueal varía según la edad y el sexo. Esto es importante debido a que explica los diferentes tamaños de cánulas para traqueotomía y de tubos endotraqueales. El diámetro traqueal en el cadáver sería 6 milímetros en el niño de 1 a 4 años, 8 milímetros en el niño a los 5 años, 10 milímetros en el niño de 8 a 12 años, 13 a 15 milímetros en el adolescente y 16 a 18 milímetros en el adulto. El calibre traqueal varía según la tonicidad del músculo traqueal. Normalmente, las fibras musculares de la tráquea están en contracción, por lo que las extremidades de los anillos cartilaginosos llegan a ponerse en contacto y el segmento posterior o segmento blando se dobla, desapareciendo esta contracción en el cadáver. La tráquea del recién nacido es blanda y es 6 veces más distensible que la del adulto. En estudio de la pared traqueal, las fibras musculares transversas son uniformes, pero el músculo longitudinal varía a lo largo de todo el órgano. Dicho músculo está presente en el tercio inferior de la tráquea, donde preserva la estabilidad de la luz. El crecimiento traqueal progresa de la niñez a la pubertad. El largo de la tráquea cambia de 4 centímetros en el neonato a 12 centímetros aproximadamente en el adulto. En el neonato, la laringe está localizada en una posición alta y en el cuerpo del hueso hioide está situado aproximadamente a nivel del disco intervertebral de la tercera y cuarta vértebra cervical. A medida que crece el lactante, la glotis se mueve caudalmente. La posición alta de la epiglotis y la laringe permite que el lactante respire y degluta simultáneamente. En el lactante, la dirección de la tráquea es caudal y posterior, mientras que en el adulto es medial y recta, consecuentemente. En el niño, la aplicación de presión en el cartílago cricoide es más efectiva y mejora la visión de la glotis. En el niño, la distancia entre la carina y las cuerdas vocales es de tan solo 4 a 5 centímetros. Tras la pubertad, los cartílagos en herradura no se expanden y el crecimiento resulta de los músculos y ligamentos. No existen diferencia entre varones y mujeres y el diámetro permanece constante a todo lo largo de la luz traqueal. Relaciones de la tráquea. Se ubica en el cuello y en el tórax. Sus relaciones son cervicales y torácicas. En la cervical se encuentra la anterior lateralmente, posteriormente. En la anteriormente se encuentra el istmo de la glándula tiroidea, las venas tiroideas inferiores, el esternoideo y los músculos esternotiroideo. Lateralmente se relaciona con los glóbulos de la glándula tiroides y la arteria carótica común. Posteriormente se relaciona el esófago con el nervio laríngeo recurrente acostado en la ranura entre el esófago y la tráquea. Las relaciones torácicas en el mediastino superior de las relaciones son anterior, posterior, a la izquierda, a la derecha. En la anterior se relaciona a la apertura de la bronquiocefálica y a la arteria carótica izquierda, ambos consecutivos al arco de la aorta, a la vena branquiocefálica izquierda y el timo. Posteriormente se relaciona con el esófago y el nervio laríngeo recurrente izquierdo. A la izquierda se relaciona con el arco de la aorta, carótida
izquierda común y arteria subclavia izquierda, nervio laríngeo recurrente izquierdo y pleura. A la derecha se relaciona con el vago, vena acigo y la pleura. Estructura de la tráquea. Esta está constituida por la túnica externa o fibrocartilaginosa y la túnica interna. La túnica externa es fibromúsculo cartilaginoso, formada por una vaina fibroelástica que contiene a los cartílagos y por una capa de fibras musculares lisas en su parte posterior solamente. Los cartílagos son anillos cartilaginosos formados por tejido hialino, en número de 16 a 20, los cuales son incompletos, pues falta una cuarta de cartílago en la parte posterior. Su altura varía de 2 a 5 milímetros. Los cartílagos no son regulares y dos de ellos, el primero y el último, presentan una disposición que les hace peculiar. El primero es más alto y se une al cartílago cricoides por medio de dos pequeñas apófisis. La última forma una especie de espolón al dividirse en su parte media y dar lugar a la carina traqueal. La membrana fibroelástica envuelve y une a los cartílagos entre sí. Las fibras musculares lisas, el músculo traqueal, se ubica en la cara posterior de la tráquea con fibras transversas. La túnica interna de la tráquea es mucosa, tiene glándulas tubulares compuestas que poseen células mucíparas y células serosas. Ambos tipos de células secretan la mayor parte del moco. Está tapizada por un epitelio pseudoestratificado que aparenta tener varias capas, aunque todas las células llegan a la membrana basal. La mayoría de las células son ciliadas, pero existen células calciformes, así como células basales que no llegan a la superficie. Estas últimas serían las precursoras que se diferencian para formar las células más especializadas del epitelio tráqueo-bronquial. Vascularización e inervación de la tráquea. Las arterias de la porción cervical de la tráquea provienen principalmente de la arteria tiroidea inferiores, rama de la arteria subclavial. La irrigación de la tráquea torácica es muy variable y proviene de las arterias tímicas, de las mamarias internas, rama de la arteria subclavial, de las bronquiales, rama de la aorta torácica, y de la tiroidea inferior de Neubauer. La microvascularización arterial traqueal se constituye de los arcos anastotómicos laterotraqueales. En los espacios intercartilaginosos existen las arterias intercartilaginosas transversal anastomósándose en la parte anterior de la línea medial con las arcadas laterales. Las arteriolas forman un rico plexo capilar submucoso cuyas mallas poligonales están situadas debajo de la membrana basal. Las arterias traqueales son de tipo terminal. Segundo, las venas salen de la red mucosa de las glándulas y corren delante a atrás por los intervalos de los anillos cartilaginosos. Al llegar a la pared posterior, desembocan en unos pequeños troncos colectores submucosos y de ahí a las venas esofágicas y las tiroides inferiores. Tercero, nervios. La inervación de la tráquea parte de dos orígenes, nervio vago o neumogástrico y el gran simpático. Los filetes nerviosos del vago proceden del plexo pulmonar, del laríngeo superior y en parte de los recurrentes. Los filetes del simpático emanan de los ganglios cervicales y de los 2 o 3 primeros ganglios torácicos. Cuarto, linfáticos. Los vasos linfáticos nacidos en las redes mucosas y submucosas se vierten en los ganglios de la cadena recurrente hacia arriba y en los ganglios peritroqueobronquiales hacia abajo. Vascularización e inervación de la tráquea.
Las arterias de la porción cervical de la tráquea provienen principalmente de las arterias tiroides inferiores, ramas de la arteria subclavial. La irrigación de la tráquea torácica es muy variable y proviene de las arterias tímpicas de las mamarias internas, ramas de la arteria subclavial, de las bronquiales, ramas de la aorta torácica y de la tiroide inferior Neubauer. La microvascularización arterial traqueal se constituye de arcos anastomáticos laterotraqueales en los espacios intercardiales. Los bronquios. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas arboriformes. En el ser humano hay 25 divisiones y un diámetro decreciente, cuya pared está formada por cartílagos y capas musculares, elásticas y una de mucosa. Al disminuir el diámetro, pierden los cartílagos, adelgazando las capas musculares y elásticas. Separa el aire inhalado a los pulmones para ser utilizado. Los bronquios son la entrada a los pulmones y estos se dividen en dos, el derecho y el izquierdo. El derecho cuenta con 3 ramas, mientras que el izquierdo con 2. Los bronquios principales son 2 tubos formados por anillos completos de cartílago y alino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y afuera desde el final de la tráquea hasta los hilios pulmonares por donde penetran en los pulmones. El bronquio principal derecho es más vertical, corto y ancho que el izquierdo, lo que aplica que sea más probable que un objeto aspirado entre en el bronquio principal derecho. Una vez dentro de los pulmones, los bronquios se dividen continuamente, de modo que cada rama corresponde a un sector definido del pulmón. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que son 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho. Cada uno corresponde a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se divide a su vez en bronquios segmentarios, que corresponden a los llamados segmentos pulmonares, cada uno de los cuales tienen su propio bronquio, arteria y vena segmentarios. Los bronquios segmentarios, a su vez, se dividen en bronquios más pequeños o bronquiolos, que se ramifican en tubos más pequeños, de un modo repetido hasta formar los bronquiolos terminales. Toda esta ramificación bronquial se parece a un árbol invertido y por ello se llama árbol bronquial. A medida que se produce la ramificación bronquial, el epitelio de la mucosa va cambiando. En los bronquios principales, lobulares y segmentarios, la mucosa tiene epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. En los bronquiolos más grandes pasa a tener epitelio columnar simple ciliado. En los bronquiolos más pequeños, epitelio cuboidal simple ciliado. Y en los bronquiolos terminales, epitelio cuboidal simple no ciliado. Además, los anillos cartilaginosos van desapareciendo y las fibras musculares lisas van aumentando hasta que ya no hay cartílago y solo músculo liso en la pared de los bronquiolos más pequeños, de modo que ya la contracción muscular puede cerrar la cavidad de estos bronquios, impidiendo la entrada del aire en los alvéolos, como sucede por ejemplo en una crisis asmática, lo que puede ser una situación amenazadora para la vida.